Grabando. Grabando. Venga, vamos allá. 1, 2, 3. Doncs avui al Pont de Moma, a punt de fer-se aquesta projecció en primícia a Tarragona, al cicle de muntanya de la Diputació de Tras les huelles de Shackleton. Tenim una història que ja coneixíem a través de Sebastián Álvaro i ens en va parlar aquí, en va parlar també en una altra ocasió al cicle, i avui tenim doncs com s'ha recreat aquesta expedició polar, una de les més impressionants de la història des de fa més d'un segle, i avui doncs explicar-vos què hi ha al darrere d'aquesta expedició i de com s'ha recreat amb aquest documental que es podrà veure avui a Tarragona. Tenim el Sebastián Álvaro d'una banda que el saludem. Sebas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, un placer estar rodeado siempre de amigos y además en unos de los lugares en el que mejor ambiente de cine de montaña, de cultura de montaña existe de los que yo conozco, así que estupendamente. Ahora te preguntaré por Shackleton y la historia que ya nos contaste en alguna ocasión aquí en el ciclo, pero déjame hablar con tu hijo, con Javier, Javier Álvaro. Javier, ¿qué tal? Hola, muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Director de este documental, que habéis tenido que acortar un poco, porque es un documental que es largo. Hay mucho, supongo que habéis venido con mucho material de la expedición que partió el pasado 3 de octubre. ¿Cómo lo planteabais a priori? ¿Cuáles eran los retos desde el punto de vista técnico? Porque no es lo mismo rodar aquí a nivel del mar en Tarragona que rodar en la isla de Georgia del Sur y con aquellas montañas, el frío, el viento, etcétera, y haber de carrear todo material, ¿no? Baterías, focos, cámaras, ¿no? Pues, y no solo el problema técnico era para la grabación, sino porque lo primero que nos planteamos en la expedición fue hacer una retransmisión casi en directo de la misma. Todas las semanas enviábamos piezas de 3-4 minutos para ir contando prácticamente en directo la actualidad de la expedición. Esto planteaba primero un problema importante porque los envíos se tenían que hacer por satélite, pero en los polos, cuanto más al sur y más al norte, más dificultades tienes con los satélites, ¿no? Entonces eso ya implicaba un problema gordo. Luego las condiciones de la isla para rodar son infernales, muchísima humedad, muchísimo frío, muchísimo viento. Suerte que con nosotros venía el director de fotografía, Mariano Izquierdo, que ha trabajado también muchos años en Al filo de lo imposible, y David Pérez, que son dos expertos en trabajar en estas condiciones, no les pillaba de nuevas. Entonces ya habían estado, Mariano había estado ya en la Antártida anteriormente y sabía muy bien cómo rodar en esas condiciones. Pero el problema que teníamos era también de límite de peso en un barco pequeño. Para hacer una travesía de estas condiciones no puedes ir con un equipo muy grande. Entonces, equipo ligero, cámaras de acción para intentar rodar lo máximo posible con un equipo ligero y resistente, y rodar siempre que te lo permitiera el tiempo. En muchas de las circunstancias el viento era muy fuerte y era mayor la preocupación por salir de ahí que por rodar. Entonces hay partes de la expedición que no pudimos grabar. Luego es verdad lo que dices, que se hicieron 2 capítulos de 55 minutos y hemos acortado, no mucho porque queríamos traer una versión que explicara sin cortar nada de las partes importantes, tanto de nuestra expedición como la de Shackleton, que las imágenes son maravillosas, y creo que había que contar un poco las dos expediciones de la manera más completa posible. Bueno, imágenes de 1914, ¿no? Entonces, claro, supongo que también combinar imágenes modernas con imágenes de hace un siglo, aquí también tiene cierta complejidad desde el punto de vista técnico, ¿no? Hombre, en términos de valores absolutos, por decir de alguna forma, las imágenes de la expedición de Shackleton son otra cosa. Es una joya que gracias al Museo de la Montaña de Torino hemos conseguido, y que el valor principal de este documental son esas imágenes, ¿no? Ver que 20 años después de la creación del cine, un tipo como Frank Harley se llevara un equipo a la Antártida y consiguiera hacer ese tipo de planos, cada plano es una joya, y sobre todo que nos ha llegado hasta nuestros días un relato audiovisual perfecto de una de las expediciones polares más impresionantes que ha habido. Luego, pues lo nuestro, oye, también está bien y tiene su cosa, pero comparado con lo que rodaron Shackleton y sus hombres en la época, vamos, no hay color. Sebas, hemos oído muchas veces a charlar y hablar apasionadamente de Shackleton. Oye, el anuncio este que hicieron, se buscan hombres para trabajo azaroso, paga pequeña, frío intenso.
largos meses en completa oscuridad, peligro constante, regreso no asegurado, honor y reconocimiento en caso de éxito. Y estamos hablando un siglo después de ellos, o sea que en cierta forma el éxito lo tuvieron, lo han tenido, ¿no? Es gente que ha pasado a la historia. No tanto porque fuera verdad que iban a tener honor y gloria en caso de éxito, ¿no? Porque realmente a la vuelta nadie les hizo caso, o muy poco, por las condiciones. Claro, vinieron, el día que salían empezaba la Primera Guerra Mundial, volvieron en plena Guerra Mundial. El éxito de Shackleton fue traerlos vivos a casa y, sin embargo, muy poco tiempo después de haber venido, claro, todos ellos o casi todos ellos, nada más llegar a casa, se apuntaron voluntarios a la Primera Guerra Mundial y en los primeros meses morirían 3 de los componentes y 5 fueron heridos muy graves, ¿no? Digamos que ese es el otro apartado de la expedición que mucha gente desconoce. Pero lo más importante de esa gente, y yo creo que es lo que Javi ha tratado de rescatar, es el espíritu de aventura que movía a aquellos aventureros, ¿no? Que son los aventureros románticos de finales del 19, principios del 20, en el que es insustituible por un lado la gloria imperial que llevaban en la cabeza, ¿no? Igual que ocurrió en España en el siglo XVI, estos británicos tenían una idea que era lo mejor que le podía pasar al mundo, era que estuvieran bajo el imperio de la ley británica, ¿no? Pero por otro lado tienen el pensamiento romántico. Toda esta gente lleva libros de poetas románticos a sus expediciones. De hecho, el mismo Shackleton en su tumba, en la parte de atrás, sus compañeros quisieron ponerle un poema de Robert Browning. Y cuando muere Scott, eligen un poema de Tennyson también para su tumba. Así que esta unión entre el romanticismo y digamos que el carácter de explorador, de que tienen que ir a rellenar los últimos espacios en blanco que quedan en la Tierra y que básicamente son los 2 polos y el Himalaya, eso realmente inunda todo. Y me parece que igual que el Polo Sur, luego inmediatamente después le va a sustituir a este Polo Sur, le va a sustituir el polo de la altitud de los británicos. No es casualidad que esta expedición termine en 1917, claro, la Guerra Mundial no acaba hasta el 19-20, porque el Pacto de Versalles todavía dura un año y las tropas británicas están ocupando buena parte de Alemania, pero ya en el 21 empieza a haber las primeras expediciones británicas al Everest. Y justo ese mismo año, Shackleton vuelve a realizar otra expedición a la Antártida, en la que en el primer día, cuando llega a Georgias del Sur, le da un infarto y muere, ¿no? Así que realmente lo que estamos es ante gente que es colosos. Son gente que cambiaron la historia, por eso tuvieron éxito como otros grandes exploradores del 16, pero casi todos ellos murieron pobres. Su Estado ni su gobierno se lo reconoció, las expediciones se lo pagaron ellos. Shackleton murió endeudado, de la misma forma que Amundsen. Hay otra parte de la historia, digamos, menos gloriosa, que realmente lo que guarda es el espíritu de esta gente, que eran esforzados, heroicos, que murieron pobres, que lo hicieron por amor a la aventura y que generalmente, como tanta gente pobre, murió y no tuvo reconocimiento. Suerte de vosotros, que un siglo después y de Sebastián, que hace años ya que estás dando a conocer la historia de liderazgo también, porque era un auténtico líder, ¿no? Shackleton, para el cual la vida de sus hombres fue lo primero, ¿no? En aquel momento. Lo digo porque hoy se habla mucho de liderazgo, se hacen conferencias, workshops, y esta es una historia de liderazgo de hace un siglo que, bueno, muy potente, ¿no? Claro, por eso hoy es reconocido Shackleton, ¿no? Y es la historia del liderazgo, pero de un liderazgo moderno, porque además a Shackleton se le contrapone a la figura del capitán Scott. El capitán Scott era un capitán de la Armada Británica que además se ajustaba a la disciplina tradicional británica, que era muy cruel, sobre todo en los barcos. Así que el